Buenos días, Señor, buenos días. Me despierto con tu bendición. Domingo 28 de septiembre, 26º domingo del tiempo ordinario. Lectura del profeta de Amós. Así dice el Señor Todopoderoso: Ay de los que se fían de Sión y confían en el monte de Samaria. Se acuestan en lechos de marfil, arrellanados en divanes. Comen carneros de rebaño y terneras de establo. Canturrean al son del arpa, inventan como David instrumentos musicales. Beben vino en copas, se ungen con perfumes exquisitos y no se duelen del desastre de José, pues encabezarán la cuerda de cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. Él mantiene su fidelidad perpetuamente. Él hace justicia a los oprimidos. Él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios Sión, de edad en edad. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos, en presencia de Dios, que da la vida al universo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión. Te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él, honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua,
porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. Y el rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que, con su testimonio, evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dice: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Mis hermanos, hermanas, mucha paz, muchas bendiciones de parte de Dios. Damos gracias al Señor por esta hermosa liturgia de la palabra que nos regala en este 26º domingo del tiempo ordinario, en este ciclo C, donde seguimos siendo acompañados por Lucas en esta vista, este estudio de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesús, de la vida de Jesús durante sus días en la tierra. Y hoy pues nos trae la liturgia de la palabra este tema tan especial, este tema tan fundamental para nosotros como cristianos, el tema de la caridad, el tema de estar atento a las necesidades de los demás. Ya lo dice Amós, ya lo dice Pablo en la segunda lectura, ya lo dice Lucas en el Evangelio. Y obviamente el Salmo nos da las razones de la caridad del cristiano. Muchas veces se piensa y se dice, bueno, todo el que tiene, todo el que es rico, todo el que entonces está mal. No. El problema no es lo que poseemos, el problema no son las riquezas, el problema no es todo lo que tenemos. El problema, mis hermanos, hermanas, es cuando nosotros, teniendo lo que tenemos, gracias a la misericordia de Dios y al trabajo propio, claro está, no que se robó, no, gracias a la misericordia de Dios y al propio trabajo, esos beneficios, esos bienes que tenemos, no podemos nosotros olvidar que hay otros que necesitan también de nosotros. ¿Cuál es el problema con el rico y con Lázaro? Que es lo mismo que presenta el profeta Amós en la primera lectura. ¿Cuál es el problema? Que el rico, viviendo en la opulencia, viviendo y derrochando sus bienes, no se da cuenta de que a su lado, a su puerta, hay uno que con muy poca cosa recibe un bien de su parte. Y no solo eso, hay uno en su puerta que se convierte en medio de santificación para ti. ¿Qué ha pasado con este rico de la parábola que Jesús ha presentado? Que se ha dado cuenta que Lázaro podría ser medio o era un medio de salvación para él y para su familia muy tarde. Se dio cuenta muy tarde. Se dio cuenta cuando ya no podía hacer él nada. Cuando él podía hacer algo por Lázaro, no lo hizo. No lo hizo. Entonces, cuando ya no podía hacer nada, es que se fija en Lázaro. Ahí es donde pone su mirada en Lázaro. Pero Lázaro estuvo siempre ahí a su puerta. Él tuvo siempre la posibilidad de llegar a la salvación sin necesidad de renunciar a sus bienes materiales. Solo era atender a la necesidad de ese que estaba a su puerta, que no podía
conseguir por sus propias fuerzas los recursos que necesitaba y que al rico le estaban sobrando, le sobraban. Y nosotros hoy también tenemos muchos Lázaros en nuestras puertas, muchos Lázaros en nuestro entorno, que se convierten en medios de salvación para nosotros y que muchas veces los ignoramos. Muchas personas a las que podemos hacer un bien y no se la hacemos. Pero también muchas personas a las que a veces pensamos que deberíamos hacer un mal, pero que no debemos hacerlo. Personas que quizás nos tratan de forma que a nosotros no nos gustan y quisiéramos responder con la misma moneda. El no hacerle un mal a esa persona, también esa persona se convierte para nosotros en medio de santificación. Porque recuerden que nosotros podemos pecar de acción o de omisión. Y eso se da en este caso perfectamente. Tanto el no hacer un bien a un necesitado como el hacer un mal a uno solo porque me ha hecho él el mal a mí, también se convierte en pecado y en medio de condena. Ahora, el hacer un bien a quien me necesita y no hacer un mal a aquellos que me hacen mal, ambos se convierten del mismo modo en medio de santificación y en medio de salvación para mí. Por eso pidamos al Señor en este día que nos ayude a identificar los Lázaros que tenemos en nuestras vidas. Esas personas que pueden ayudarnos, que se convierten en medios de una u otra forma para nosotros alcanzar la vida eterna. Y recuerden que el cristiano alcanza la vida eterna haciendo el bien y evitando el pecado. Esa es la fórmula, que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos conduzca siempre. Así sea, mis queridos hermanos, hermanas, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todas sus familias y les acompañe siempre. Buenos días, Señor, buenos días.